Buenos días, hoy nos encontramos para comentar un libro de Elie de Gortari, de este gran filósofo de la ciencia. El libro se publicó en 1983 en Ediciones Océano y lleva por nombre Dialéctica del concepto y Diálesis del juicio. Elie de Gortari retoma este concepto griego para pues, evocar una correlación dialéctica y de diálesis, ¿no? Para hacer la diferencia entre correlaciones dialécticas conceptuales y correlaciones dialécticas del juicio. Por lo tanto, nos dice Elie Gortari, la determinación de cada concepto se produce siempre en conjugación con la de otros conceptos, dentro de un proceso cognoscitivo, en el que cada concepto desempeña simultáneamente la función determinante de los otros conceptos y también el papel de ser determinados por ellos, ¿no? Lo que también aquí está planteando Elie Gortari es la problemática de discontinuidad y continuidad ontológica y discontinuidad y continuidad nociológica, y que hay una correlación entre ambas operaciones con la posibilidad de ir apercibiendo cuáles son los límites extensionales e intencionales del concepto y cuáles son también los límites tanto ontológicos como nociológicos del mismo, ¿no? Y creo que es interesante esto que está planteando Elie Gortari, porque posibilita pues la reflexión y la cribación de estas problemáticas. Continúa el de Hortari, dice, primero es el concepto simple o la determinación de la universalidad. En segundo lugar, el concepto se muestra como concepto particular, es decir, como el concepto determinado que se afirma de manera distinta a los otros. Finalmente, la individualidad es el concepto que se refleja por sí mismo como fuera de la distinción, dentro de la absoluta negación. Y, al mismo tiempo, es el momento en que abandona su identidad para entrar en su alteración, convirtiéndose en juicio. Y esta parte me parece muy, muy sugerente. Lo que nos está diciendo es que existen diferentes etapas dialécticas del concepto para llegar precisamente a una diálesis del juicio, que no segrega las dialécticas conceptuales, pero que sí las va integrando para complejizar determinadas proposiciones. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que la universalidad dialéctica del concepto pues implica su abstracción. Después, la particularidad implica la abstracción, tomando en cuenta las relaciones con las cuales se configura esa abstracción. Y por último, cuando ya se configura como una configuración individual, pues permite apercibir ese concepto dentro de un juicio. Y eso es la recursividad entre diálesis y dialéctica, tanto conceptual como del juicio. Continúa Elie Gortari, dice, el movimiento dialéctico avanza hasta la síntesis como un resultado positivo, alcanzándola porque tiene un contenido determinado, es decir, porque su proceso no es abstracto y vacío, sino que es la negación de ciertas determinaciones que se encuentran contenidas en el resultado, justamente porque este es un resultado que expresa de alguna manera la existencia del universo, ¿no? Y esta parte me parece fundamental porque lo que nos está diciendo es que Elie de Gortari va planteando y va configurando elementos y límites en los campos nociológicos. Lo que está diciendo es que puede haber conceptos que se puedan utilizar en la vida cotidiana, pero esos conceptos cuando entran en un campo nociológico deben ser cribados en realidad para ir reconfigurando determinaciones, codeterminaciones, relaciones, extensionalidad semántica, intencionalidad semántica. El problema que está aquí articulando el Gortari me parece de primer orden porque posibilita ver la distinción entre sujeto operatorio y sujeto nociológico, ¿no? Es decir, un sujeto operatorio también recursa en conceptos que pueden tener un grado mínimo de saturación dentro de un campo nociológico. Y un sujeto nociológico está, digamos, en la medida de lo posible, saturando de sentido gran parte de las relaciones que hace, tanto conceptuales como de juicio. Y continúa Elie Gortari, dice, en esas condiciones cada concepto es simultáneamente genérico y específico. Es genérico en tanto que representa un conjunto de procesos individuales, y es específico porque es también uno de los elementos integrantes de otros procesos. En consecuencia, lo genérico se encuentra vinculado con lo específico en el mismo concepto. Por consiguiente, tomando en cuenta este carácter específico del concepto, es como se tiene que indagar la conexión existente entre la intención y la extensión del concepto. Y aquí es lo que les estaba comentando, ¿no? Elie Gortari se da cuenta que la correlación ociológica implica también entender la intencionalidad y la extensionalidad del concepto. ¿En qué momento ese concepto se satura de sentido? ¿Cómo se satura de sentido? ¿Y en qué condiciones
de la relación que tiene con otros o con juicios puede ir codeterminándose dentro de campos nociológicos muy bien delimitados. Y L. Gortari menciona, cuando se descubrió el planeta Urano, se consiguió ampliar la extensión del concepto de sistema solar, ya que se agregó un elemento nuevo en la clase de los objetos pertenecientes a dicho concepto. A la vez, se dejó intacta la magnitud de su intención, puesto que no se incluyó el conocimiento de ninguna cualidad nueva. Y aquí viene algo también sugerente. Existe no solamente una dialéctica universal, particular, individual del concepto, sino que también existe una dialéctica para llegar a una suerte de juicio, a una diálesis del juicio, gracias a las posibilidades de introducir dentro de los mecanismos dialécticos, pues los conceptos de intención y también extensión, ¿no? Aquí nos pone el ejemplo del planeta Urano y bueno, dice, hay un grado mínimo, ¿no? O más bien, no se incluye ninguna cualidad nueva, por lo tanto, el grado de intención es nula, ¿no? Para volverse a reconfigurar dentro del concepto, pero la extensionalidad sí se distiende, ¿no? Y eso es lo que posibilita también integrar Urano dentro de la conceptualización, ¿no? Y luego continúa el buen Elie de Gortari, dice, porque el concepto no es el mero registro de la existencia de los procesos, sino que responde a la exigencia científica de suministrar una explicación de otros procesos. Lo que se requiere es hacer un deslinde objetivo de la unidad dialéctica, fundamental de cada proceso o de cada clase de procesos, dentro de la multiplicidad de sus manifestaciones. Y aquí viene algo muy interesante que está planteando Eddie Gortari. Está planteando los nexos internos que configura el concepto y a su vez también está planteando los nexos externos que lo codeterminan, que lo ayuntan en una realidad. No está pensando que la enunciación y la configuración semántica emana solamente de la configuración subjetual. Él se está dando que las relaciones subjetuales y objetuales se van codeterminando gracias a metodologías y técnicas muy específicas. Y eso es lo que posibilita precisamente la unidad dialéctica, no la segregación de una de las partes, más bien las va integrando, ¿no? Y también va tomando conciencia de los límites enunciativos, es decir, discontinuidades ontológicas y discontinuidades sociológicas, discontinuidades semánticas y discontinuidades de diverso orden, ¿no? Esto es fundamental. Y luego continúa el Gortari, dice, es necesario insistir en que la definición de un concepto no incluye a todas las cualidades conocidas en los procesos que forman su contenido, sino que únicamente expresa alguna de sus propiedades o un pequeño número de ellas que sean suficientes para distinguirlo sin ambigüedad de los otros conceptos. Eso también es muy interesante. No está diciendo el Gortari que existe una vía negativa que segrega todas las posibilidades enunciativas o referenciales del concepto, sino que para enunciar un concepto debemos segregarlas, ¿no? En la medida del posible, no por inoperancia, sino más bien para ir determinando o definiendo. Esa definición, por lo tanto, en vía negativa, ¿no? Vía negativa operatoria y como negación relativa, relativa, entiéndase, por relación, ¿no? No estamos pensando en el equivocismo, ¿no? Sino más bien por esta vía negativa, pues integra ya lo no enunciado y también va integrando, por ejemplo, elementos negativos de esa misma enunciación, ¿no? Elementos negativos del concepto. Y continúa Gortari, la definición explícita consiste en establecer una equivalencia entre dos términos. Uno de ellos es el concepto definido y el término es el definiente, compuesto de definidos anteriormente. Por ejemplo, sucede con la definición, la parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo y de una recta fija, ¿no? Aquí tenemos precisamente la definición que viene con posterioridad de parábola, ¿no? Y que tiene su nexo en el verbo ser o estar, ¿no? En español, en tercera persona singular. Y bueno, aquí por lo tanto, el definiente pues emana después de este nexo, ¿no? Muy bien. Y tenemos este apartado que me parece también muy sugerente cuando dice, para establecer una definición dialéctica es necesario descubrir la manera de negar dialécticamente alguna de las condiciones limitantes que definen a un concepto determinado. Y entonces, esa negación justamente se condición característica del nuevo concepto, que así queda definido.
Como resultado de semejante negación dialéctica, se tiene la superación del concepto anterior y de su limitación, en la creación del dominio diferente al cual corresponde el concepto constituido de esa manera, ¿no? Precisamente lo que nos está diciendo es que hay determinaciones negativas que ya pueden estar integradas al concepto, pero que no necesariamente se expresa, ¿no? La expresión es indirecta y se toma en cuenta gracias a esa referencialidad, ¿no? Es decir, ya en el momento en que estamos determinando lo conceptual, pues también estamos ya estamos haciendo alusiones a lo que no es ese concepto, con lo que se relaciona ese concepto, con lo que se discontinúa ese concepto. Y entonces, pues es una operación de nexos interna y externa muy compleja, ¿no? El concepto no es una cuestión baladí, ¿no? No es una cuestión que emana solamente de las configuraciones psíquicas, sino que más bien implica diferentes grados de materialidad, ¿verdad? Y esos grados de materialidad son los que se van codeterminando y llegan a un grado de complejidad para sintetizarse en el concepto. Y luego Eli de Gortari dice lo siguiente: precisamente por medio de una definición dialéctica se establecieron los fundamentos de la geometría no euclidiana. Lo que se hizo entonces fue negar dialécticamente el postulado de Euclides acerca de que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela. En su lugar, se formuló la definición dialéctica de que por un punto exterior a una recta pasan dos o más paralelas o bien no pasa paralela alguna. Luego, en base a ese nuevo postulado, junto con los otros postulados euclidianos, se consiguió formular la nueva geometría. Y como es sabido, 90 años después se vino a comprobar experimentalmente que el espacio físico es no euclidiano al verificarse la teoría de la relatividad, ¿no? Aquí lo que está diciendo Eli Gortari es un contraejemplo digamos, a la noción que nos había dado con anterioridad. Recuerdan que había dicho que existían conceptos que tal vez tenían un grado mínimo, ¿no? O nulo respecto a su condición intencional, ¿no? A su configuración intencional, pero que se integraban extensionalmente, ¿no? Bueno, este contraejemplo posibilita integrar y ensanchar y distender la extensionalidad, pero también implica la configuración y reconfiguración de la definición, ¿no? Es decir, de la intencionalidad de la definición de geometría, ¿no? Y eso es muy interesante porque si ustedes observan la geometría, ¿no? Euclidiana y su definiente, ¿no? Y la geometría no euclidiana y su definiente, pues se están codeterminando dialécticamente para una síntesis más compleja, lo que va configurando, por tanto, síntesis de primer orden dialéctico para el Gortari que posibilitan distender en la medida de lo posible o no, dado el caso, ¿no? Condiciones extensionales e intencionales de orden semántico, ¿no? Y bueno, aquí terminamos la sesión. No sé si alguien quiera comentar algo, hacer una breve intervención. Sí, y bueno, respecto a lo último que comentaba, también es importante señalar que ese paso y sobre todo en el ejemplo, ¿no? Que ponen de la cuestión euclidiana en geometría al paso no euclidiano también se debe a la integración de otros cierres categoriales, ¿no? Que contribuyen a despejar, ¿no? Esa cuestión dialéctica que es propia de la geometría, ¿no? Y bueno, yo creo que con cada cierre categorial también sucede lo mismo, ¿no? Es el proceso dialéctico interno, pero a su vez externo. Ujú. Claro, sí, definitivamente, Sí, precisamente estas correlaciones son fundamentales de tenerlas en sí, cuenta, ¿verdad? Y es muy sugerente porque la problemática pues emana precisamente de los límites enunciativos de determinadas ciencias, ¿no? En este caso, pues tanto la física o la matemática, ¿no? Pero creo que es sugerente lo que nos está diciendo aquí sí. Uri. No sé si alguien más quiera comentar también algo. Hola, yo. Pues bastante Sí, por favor. interesante bastante interesante la exposición, Bitsu. Y bueno, sobre todo destacar la importancia de los conceptos, sobre todo en ciencia. Y pues como resaltaste en la última parte, el hecho de modificar uno de los conceptos o ver sus límites, pues a final de cuentas, conduce a nuevos planteamientos y también, pues incluso nuevas formas de trabajar, eh, pues aspectos de la física o de la matemática, pues que en principio ya estaban totalmente bien determinados, ¿no? Por ejemplo, en la parte geométrica, el hecho de negar el quinto postulado, pues fue lo que abrió, pues prácticamente toda la parte de las geometrías no euclidianas, que pues tienen obviamente mucha relevancia en la ciencia
pues por poner un ejemplo, pues en relatividad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, poder determinar un concepto, pues es bastante importante. Claro, sí, esto que acaba de decir Priel es fundamental y creo que lo hemos comentado muchas veces y que es precisamente la necesidad de abrevar, ¿verdad? De determinados postulados o determinadas consideraciones que pues emanan de la reflexión filosófica de la ciencia, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? No es para que a partir de la filosofía de la ciencia se haga una segregación enunciativa, sino más bien sirve para plantear límites morfológicos, ¿no? Límites conceptuales. De hecho, el mismo Elie Gortari, pues su tratado de lógica dialéctica, pues él va integrando determinados conceptos que él acuña, ¿no? No todos, pero algunos sí los va acuñando él, ¿no? Son de su autoría porque considera que hay determinados conceptos que quedan muy limitados, ¿no? Para la expresión tanto extensional como intencional. Entonces, él está planteando en ese sentido. Se requiere también recursar conceptualmente para operar de una forma más fina cuando se enuncian determinados aspectos, ¿verdad? Entonces creo que sí, muy sugerente lo que acaba de decir Priel. No sé si